parte más larga, que es las generalidades y el con antidiabéticos no orales, los objetivos de control glucémico, en fin. Y vamos a tener una segunda clase de insulinización e insulinoterapia. Normalmente es pensada la insulinoterapia como un manejo de alta especialidad y en realidad que debería serlo. El detalle es que habemos muy pocos endocrinólogos, de manera de que pensar que los endocrinólogos hagamos insulinoterapia, o más dicho, que solo los endocrinólogos hagamos insulinoterapia, es a la práctica dejar desprotegida a la población. Y no es tan difícil, es como todo en la vida, es cuestión de aprender y hacer, ¿no? En esta clase de insulina que la tendremos el jueves, vamos a revisar algunos aspectos interesantes y luego les voy a hablar de alguna pequeña práctica que quiero hacer con ustedes, que vamos a ver cómo lo coordinamos, porque como les dije a sus compañeros hoy que fueron a rotar en la mañana y que supongo que le habrán dicho a Alexi, el detalle es que lo de las rotaciones no es sostenible, por lo menos no por ahora, y más bien lo que tenemos y que vamos a programar con Alexi al final de esta clase es la presentación de casos clínicos virtuales para minimizar la cantidad de contagios que ha habido y siguiendo los lineamientos del CENESID, que la universidad como que los ignora y como que no le interesa demasiado. Pero bueno, en fin, vamos a centrarnos más bien en esta clase, que se llama tratamiento integral para el paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Y esto funciona no solo para diabetes, como para hipertensión, como para dislipemia, como para hiperuricemia, como para cualquier otro tratamiento. El objetivo de un tratamiento, es decir, la razón de que yo le dé un tratamiento a alguien, nunca debe ser para mejorar un examen de sangre. Es decir, ya lo hemos visto reiteradamente que mientras más alta la hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de discapacidad y muerte. El objetivo de mi tratamiento no debe ser reducir la hemoglobina glucosilada. Ese es un medio para verificar que estoy cumpliendo mis verdaderos objetivos. El objetivo del tratamiento de la diabetes es reducir la mortalidad. El objetivo del tratamiento de la hipertensión no es bajar la presión arterial, es reducir la mortalidad. Por supuesto que los medicamentos para la hipertensión bajan la presión arterial, obviamente, pero ese es un medio para reducir la mortalidad, o debería ser un medio para reducir la mortalidad, y vamos a ver que no necesariamente está relacionado. Uno diría, si se sube la presión arterial, si sube el LDL, si suben los triglicéridos, si sube la hemoglobina glucosilada, aumenta la mortalidad. Si yo bajo la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos del LDL, la presión arterial, estoy disminuyendo la mortalidad, y eso no es necesariamente cierto. Entonces, cuando yo le voy a dar un tratamiento a mi paciente, tengo que asegurarme de que ese tratamiento ha demostrado disminuir la mortalidad o por lo menos disminuir las complicaciones crónicas, disminuir los infartos, disminuir el accidente cerebrovascular, la claudicación intermitente dolorosa, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Algo tiene que disminuir las complicaciones micro-macrovasculares. Y por supuesto, reducir los síntomas relacionados con la hiperglucemia, que no se presentan en todos los pacientes, se presentan cuando la glucosa está persistentemente por encima de 200 miligramos sobre decilitro. Y eso no se ve en todos los pacientes, es más, no debería verse en los pacientes con diabetes tipo 2, por lo menos no en los que ustedes están tratando. Entonces, el objetivo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es reducir la mortalidad primero y luego reducir las complicaciones crónicas y luego disminuir los síntomas relacionados con la hiperglucemia. ¿Qué es lo que en realidad sabemos? Y lo sabemos desde los años 90. Esta es una diapositiva clásica de los resultados del control glucémico que se obtuvo en el estudio prospectivo del Reino Unido. Cuando hicieron el estudio prospectivo del Reino Unido se preguntaron, bueno, ¿será cierto que reducir la hemoglobina glucosilada reduce las complicaciones crónicas o la mortalidad en el paciente con diabetes? ¿Será cierto que bajar la glucosa sirve? Aquí, en el UCAPDS y en los estudios que se hicieron más o menos al mismo tiempo, como el estudio de prevención y control de complicaciones del DCCT, o el EDIT, o el BAL, en los diferentes estudios de diabetes, la premisa era la misma. Sabemos que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la mortalidad y la discapacidad. ¿Bajar el azúcar de la sangre disminuirá la mortalidad y la discapacidad? Esa era la pregunta, y para esto utilizamos el UCAPDS, que insisto, es uno de los primeros estudios. Si el UCAPDS fuera publicado en el 2022, el UCAPDS fuera publicado actualmente, fue publicado en el 98,
Si fuera publicado totalmente, probablemente no pasaría muchas de las reglas que utilizamos ahora para evaluar los estudios. De hecho, noten que es un estudio prospectivo, no es un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto del momento y luego también vamos a ver evidencias posteriores, o más bien dicho, más actuales para juzgar esto. Pero bueno, volvamos a la premisa inicial. Bajar la hemoglobina glucosilada disminuye las complicaciones y la muerte. Para eso se bajó la hemoglobina glucosilada y se creó dos grupos. En el UKPD se tenía el grupo de control estándar y el grupo de control intensivo. El grupo de control intensivo fue cuando se puso por primera vez a la hemoglobina glucosilada como una meta de control glucémico. ¿Qué sucedía antes del UKPDS? Le medíamos la glucosa en sangre a un paciente y le decíamos, bueno, tiene que bajar su glucosa, sino que se va a quedar ciego, en diálisis, amputado. ¿Ya? Entonces le dábamos un tratamiento y luego le medían la glucosa después de un tiempo. No sé el esquema de seguimiento en ese tiempo, ahora sí van a salir de esta clase sabiendo el esquema. Pero bueno, en el control le pedían glucosa. Le medían la glucosa y llegaba con una excelente glucosa, ¿ya? En el objetivo. Sin embargo, con el pasar de los años veíamos cómo esos pacientes se quedaban ciegos, en diálisis, muertos. Y eso dejaba perplejos a los médicos. Decían, ¿por qué si le estoy tratando a mi paciente con diabetes y la nueva glucosa que le mido está normal, por qué se queda ciego, en diálisis, amputado? Fue una de las premisas del UKPDS. Y es que se veían algunos pacientes, observación empírica, que al bajar la glucosa en sangre, los exámenes decían que tenía la glucosa más baja, no disminuyen las complicaciones crónicas. Y ahí recordamos que la glucosa es una variable biológica que, valga la redundancia, es muy variable. ¿A qué me refiero con que es muy variable? La glucosa cambia cada 3 a 5 minutos dependiendo de lo que hacemos. En otro resultado de aprendizaje, en otra cosa que ustedes aprendieron o deberían haber aprendido, ahora no tanto ustedes pobres no han tenido contactos con pacientes, los pacientes mienten. No solo lo decía el doctor House, sino que es una realidad completa. Los pacientes mienten. El UKPDS lo primero que hizo es dejar en descubierto a los pacientes. Se demostró en el UKPDS que un grupo de pacientes, no todos, no sé si la mayoría, no importa, les decían que tenían diabetes, les daban un tratamiento que el paciente cumplía parcialmente o no lo cumplía hasta el día anterior de la consulta. 2 o 3 días antes de acudir a la consulta con el médico se ponían a hacer dieta, no comían nada, salían y corrían 5 kilómetros y bajaba la glucosa. Y llegaban con una buena glucosa. Y luego de la consulta otra vez regresaban a su vida sin tratamiento. Y entonces, claro, eso explicaba por qué los pacientes llegaban con muy buenas glucosas, pero igual se quedaban ciegos, en diálisis o amputados. El UKPDS fue uno de los primeros estudios grandes en demostrar que el control del paciente con diabetes no se debe hacer con glucosa en ayunas, sino con hemoglobina glucosilada, puesto que la hemoglobina glucosilada representa el promedio de los 2 últimos meses de glucosa en sangre. Esto entonces, para que el paciente venga con una buena hemoglobina glucosilada, ya no hacía falta que hiciera dieta unos 2 días antes, porque eso no iba a cambiar la hemoglobina glucosilada, y por lo menos nos aseguraba que el paciente por los últimos 2 meses se había comportado de la misma forma en la que yo estoy viendo en el examen. La hemoglobina glucosilada es un porcentaje, el porcentaje de hemoglobina que se ha logrado unir a glucosa, o que se ha unido a glucosa. La hemoglobina glucosilada es el porcentaje, la cantidad de hemoglobina que se ha unido a la glucosa. La cantidad de hemoglobina que se une a glucosa, la hemoglobina glucosilada, depende de varios factores. 2 son los más importantes. El gradiente de concentración. Mientras más alta es la glucosa en sangre, mayor es la cantidad de hemoglobina que se va a unir a dicha glucosa. Eso expresa por qué las hemoglobinas glucosiladas más altas reflejan glucosas persistentemente más altas en el tiempo. El otro factor es el tiempo de exposición. Mientras más tiempo la hemoglobina esté expuesta a esa glucosa, mayor la cantidad de glucosa que se va a unir a hemoglobina. Pero habitualmente la vida media de los eritrocitos es más o menos estándar a 120 días. ¿Ya? Los eritrocitos que casi no han estado expuestos, los eritrocitos de los 30 primeros días,
no se unen en gran proporción a la glucosa y por tanto son excluidos, y por esto la hemoglobina glucosilada nos dice el promedio de los 2 o 3 meses de control de la diabetes, de control de la glucosa. Entonces, la primera enseñanza que nos dejó el UKPDS es que el control para saber si mi paciente está bien o mal controlado su diabetes, medir la glucosa en sangre, no sirve para nada. El estándar de seguimiento del paciente con diabetes a partir del UKPDS y hasta la actualidad es la hemoglobina glucosilada. El segundo aprendizaje que nos dejó el UKPDS es que la reducción de un punto de hemoglobina glucosilada, la reducción de un punto de hemoglobina glucosilada disminuye sobre todo el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente de retinopatía diabética. Disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente el riesgo de retinopatía diabética. También de catarata, por ejemplo. Pero lo que nos enseñó el UKPDS, de pasito, es que el riesgo de infarto agudo del miocardio, si bien desciende, no es estadísticamente significativo. Y como ustedes saben, eso quiere decir que al final no sirve. Si bien tengo claro que la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país, si bien tengo claro que mientras más alta la hemoglobina glucosilada, mayor la muerte, reducir la hemoglobina glucosilada per se no disminuye la mortalidad en nuestros pacientes con diabetes. Vamos a ver al final de esta clase unas estrategias que nos demuestran que sí podemos hacer, porque sí hay cómo hacer y varias cosas para reducir la mortalidad por eventos cardiovasculares, por infartos, porque los pacientes con diabetes se mueren de infartos, infartan, y cómo lo logramos reducir. Esto, claro, estoy hablando de los años 90, pero ustedes son chicos pandemias, la mortalidad por diabetes está multiplicada en el paciente con COVID. La sobrevida del paciente con diabetes que le da COVID disminuye claramente si el paciente tiene diabetes y si este está mal controlado. Mientras que el buen control glucémico disminuye la mortalidad, o lo que es lo mismo visto desde el vaso medio lleno, aumenta la sobrevida del paciente con diabetes. Entonces, bueno, y de hecho estos estudios, este gráfico fue sacado por unos chinos en mayo del 2020, hace ya van a ser 2 años, en los que ellos demostraron la primera intervención efectiva en el tratamiento del COVID, y es el control de la diabetes. Ahora sabemos muchísimas cosas de diabetes y COVID, no solo que el paciente con diabetes que le da COVID tiene mayor mortalidad, no solo que si es que yo le trato la diabetes durante el tiempo de COVID, el paciente disminuye su mortalidad. Sabemos también que el tratamiento de la diabetes durante el COVID y después del COVID disminuye la prevalencia de lo que ahora le llamamos el COVID largo, el long COVID. También sabemos que la vacunación es menos efectiva en los pacientes con diabetes mal controlada que en aquellos que no tienen diabetes. Sabemos muchas cosas en relación a diabetes y COVID, y esto es por el hecho de que fue de las primeras intervenciones exitosas. Cuando todavía teníamos dudas de hidroxicloroquina y acitromicina, ya sabíamos y teníamos fuerte evidencia de que el control glucémico, el control de la diabetes disminuye la mortalidad, es decir, ya teníamos más certezas sobre esto que sobre la hidroxicloroquina y acitromicina, que como ustedes saben mejor que yo, pues no sirvió para nada en el paciente con diabetes. Ustedes ya están estudiando, ya se saben y están listos para dar cualquier rato una prueba acerca de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que es compleja y que cada medicamento que se puede utilizar afecta o trata de contraponerse a alguna de estos eventos fisiopatológicos que se ven en el paciente con diabetes. Ahora, ¿a cuánto le bajo la hemoglobina glucosilada? Le bajo 1 punto, como se demostró en un UKPDS. Sí, pero no. En realidad lo que debemos llevar es a nuestros pacientes a la meta de control glucémico. Uno diría, la meta debería ser normalizar la glucosa. Primero, ya vimos, y el UKPDS nos demostró que eso, si bien puede mejorar las complicaciones microvasculares, a los infartos no les hace nada. Y mientras más bajo llevo yo la glucosa a mi paciente, aumento las hipoglucemias y esto expone a mi paciente a incremento de mortalidad.
Entonces, no es una meta normalizar la glucosa, ni glucosa venosa, ni hemoglobina glucosilada. No es una meta. Las metas de control glucémico son variables dependiendo de estos 7 factores. Esto es uno de los cuadros que salió en la guía de diabetes mellitus tipo 2 del ADA con EAS, de los europeos con los americanos. Súper interesante. Luego dejó de salir este gráfico en las diferentes guías. Les voy a mostrar uno de la guía de 2022 que fue publicada hace 3 semanas de ADA. Pero esto es una de las cosas que me parecen más interesantes. Los objetivos más exigentes de control glucémico es que mi paciente tenga una hemoglobina glucosilada menor a 6.5%. Esas son las metas más exigentes, perdón. Las metas menos exigentes es una hemoglobina glucosilada menor al 8%. Ahora, ¿cómo yo decido ser más exigente o menos exigente en el tratamiento de la diabetes de mi paciente? La guía de diabetes tipo 2 del Ministerio de Salud Pública pone en consideración la edad y la presencia de comorbilidades, que finalmente es lo que ustedes van a tenerse que aprender de memoria para el examen. Pero si quieren saber verdaderamente de medicina, deben tener en cuenta que para definir el objetivo de hemoglobina glucosilada, se deben tener en cuenta estos 7 aspectos. El primer aspecto es la actitud del paciente y la tentativa de tratamiento anticipado. ¿Qué quiere decir? Viene mi paciente a la consulta, le digo que tiene diabetes y él dice, la diabetes es una enfermedad grave, concientiza, yo quiero vivir, quiero someterme al tratamiento, voy a seguir el tratamiento. Es un paciente con buena actitud y que yo anticipo que va a ser un tratamiento bien cumplido. Entonces, si yo logro anticipar, puedo ver en el paciente que tiene una buena actitud ante la enfermedad, que va a seguir los tratamientos, pues trato de ser más exigente. Si es que le digo tiene diabetes y el paciente dice, sí, bueno, es que así es la vida, mi papá también tuvo, no me va a pasar nada. Entonces tendré una meta menos exigente. Luego, le voy a dar tratamientos y las intervenciones tienen costos, no solo costos monetarios, sino costos en términos de eventos secundarios. Si el tratamiento que yo le voy a dar es un tratamiento agresivo que va a tener más efectos secundarios, entonces seré menos exigente. Pero si el tratamiento que yo le voy a dar son cambios en el estilo de vida y metformina, que ustedes van a salir en esta clase aprendiendo cómo se hace el tratamiento, pues entonces soy más exigente. Duración de la enfermedad. Como ustedes saben, las complicaciones crónicas de la diabetes no aparecen de un día para el otro, aparecen en años. Si mi paciente recién está diagnosticado, entonces tengo tiempo para prevenir esas complicaciones. Pero si tiene 20, 30, 40, 50 años de diabetes, ¿qué complicación voy a evitar si hasta probablemente estén establecidas? Comorbilidades importantes. Mi paciente es hipertenso, dislipémico o mi paciente tiene un cáncer en estadio terminal. Si mi paciente tiene un cáncer en estadio terminal, tiene 99 años, no sale de la casa de desmán ni se levanta de la cama, entonces no debo ser exigente, no voy a conseguir nada, porque recuerden que el control, la reducción de la hemoglobina glucosilada, si bien previene las complicaciones crónicas, esto no es inmediato y toma meses y años, más bien años que meses. Pero si es un paciente sin mayores complicaciones, entonces seré más exigente. Si ya tiene complicaciones establecidas, si ya se infartó, si ya está ciego, si ya está en diálisis, ¿ya para qué le hago control glucémico? Pero si no tiene ninguna complicación establecida, entonces voy a evitar que haga el primer daño. Y finalmente, no poco y no menos importante, los recursos y el apoyo del sistema. La guía del Ministerio de Salud Pública, hay más que eso. El cuadro nacional de medicamentos básicos nos da opciones de tratamiento como metformina, gliclazida, insulina NPH, insulina cristalina, glargina y los análogos de acción ultracorta, que esos ni siquiera se utilizan, sino excepcionalmente en pacientes con diabetes tipo 2, y se utilizan esos sí en todos los pacientes con diabetes tipo 1. Pero si los recursos son limitados, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo ser exigente si no tengo con qué? Ya vamos a ver que el arsenal terapéutico que nos da el ministerio es muy limitado para variar, ¿no?
Entonces probablemente no pueda ser muy exigente porque no tenga armas para tratar. Esta es la guía de la Asociación Americana de Diabetes. Les voy a mostrar dos versiones, dos vistas de la misma guía. Noten ustedes que la guía de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes nos dice primero, bueno, ¿cuánto tiene la hemoglobina glucosilada al diagnóstico? Si el diagnóstico al momento de que yo le quiero intervenir, dar su primera intervención, tiene menos de 9, entonces le doy monoterapia. Si es mayor o igual a 9, entonces terapia dual. Y si es mayor o igual al 10%, le debo dar terapia inyectable combinada, que en realidad esto no se puede hacer con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ya después vamos a ver por qué. Si es que yo empiezo con monoterapia, debo empezar con metformina. Si empiezo con terapia dual, debo empezar con metformina y un segundo antidiabético. Si es con terapia triple, debo empezar con metformina y 2 antidiabéticos adicionales. ¿Qué es lo que tiene en común esto? Metformina, metformina y metformina. Está claro y todas las guías están de acuerdo en que el primer tratamiento de elección es la metformina. Y que es más, cuando ya nos vamos adelantando, si no se logra llegar a las metas con metformina sola, no es que se cambie la metformina, se agrega otro tratamiento. Y si los dos fármacos no son suficientes, no es que se suspende metformina, se cambian y se agregan otros fármacos. La metformina es la base del tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, ya vamos a ver por qué. Cuando empieza mi paciente con menos de 9 de hemoglobina glucosilada, le tengo que dar metformina y monitorizar a los 3 meses. Si está dentro de mi meta de control glucémico, recuerden, menor de 6.5, el más estricto, menor de 8, el menos estricto, entonces monitoreo cada 3 a 6 meses. Si no, tengo que ver primero si está cumpliendo los cambios en el estilo de vida. Y si no está cumpliendo, considerar una terapia doble. En la terapia doble, recuerden, metformina más un segundo agente. ¿Cuál es un segundo agente? Hay varias posibilidades. La primera pregunta es, ¿tiene enfermedad cardiovascular establecida? Dicho de otra forma, ¿se ha infartado? Si se ha infartado, hay 2 grupos de fármacos que son los de elección. Los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Vamos a revisar estos al final de esta clase. Para los pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular establecida. Como les dije, dicho rápido, pacientes que ya se infartaron. Le evalúo de nuevo a los 3 meses. Si no está en mi meta, le agrego un tercer fármaco. Y luego le vuelvo a agregar a evaluar en 3 meses. Entonces, la guía de la Asociación Americana de Diabetes nos dice que una vez diagnosticado el paciente debe entrar con cambios en el estilo de vida. Noten que en todas dicen manejo del estilo de vida, atrás, manejo del estilo de vida y manejo del estilo de vida. Cambios en el estilo de vida todo el tiempo. Al diagnóstico junto a metformina y luego le tengo que medir hemoglobina glucosilada a los 3 meses. No a los 6 meses, no cuando quiera, no al mes, no a los 3 meses le pido una nueva hemoglobina glucosilada. Si está en la meta, entonces mantengo el tratamiento. El tratamiento para la diabetes, como para todas las crónicas no transmisibles, es indefinido. Y si no, pues incremento a terapia doble. En terapia doble mantengo la metformina y agrego un segundo antidiabético. Si es que se ha infartado, entonces de los agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2. Si no se ha infartado, pues puedo utilizar cualquier otra cosa. Y le vuelvo a evaluar en 3 meses. Noten que cada vez que yo le doy un tratamiento a mi paciente, primero le evalúo los 3 meses y luego veo si cumple mi meta. Pero ¿cuál es mi meta? Noten que va cambiando, no es la misma. Porque mientras más fármacos le doy, le estoy exponiendo a más eventos adversos. Entonces, ya solo el hecho de requerir más fármacos ya hace que pase del más exigente a alguna parte de esta escalera y ponga a mi paciente en meta de menos 7%, por ejemplo. Entonces, las metas no son estándar.
y no se mantienen, no una vez definidas se mantienen toda la vida, sino que son dinámicas. Ya por el hecho de utilizar un fármaco ya no es la misma meta de control glucémico. Peor aún si el fármaco que le voy a dar es insulina, que es uno de los fármacos más difíciles de manejar, por si no el más difícil de manejar para la diabetes. Eso sí no lo vamos a ver en esta clase, pero sí lo vamos a revisar. Esta es la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que dice más o menos lo mismo, solo que ellos son mucho más exigentes desde el comienzo del tratamiento. También sugieren que la monoterapia empiece con metformina, y si es terapia o terapia triple, entonces se agregue metformina a el otro o los otros agentes. Esta es la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es bastante criticable, por cierto, pero que empieza con metformina y luego metformina más un segundo fármaco que para la guía latinoamericana es un inhibidor de BPA. Aquí ya empezamos, ya les empiezo a mostrar algo que es totalmente nuevo. Estas son las gráficas de la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2022. Ustedes dirán, ¿cómo? Si estamos recién 10 de enero. En realidad las guías de ADA se publican en diciembre. Es la lectura tradicional de los endocrinólogos por Navidad. Es nuestro autorregalo de Navidad para los endocrinólogos, la actualización de las guías de ADA. Y esta gráfica es una de las nuevas gráficas que están en esta guía, aunque en realidad muchas de estas cosas ya han sido consideradas previamente. Lo nuevo es el dibujito, ¿ya? Y aquí les quiero recordar, antes de empezar a hablar ya de metformina, que el control glucémico es uno de los pilares del tratamiento para la diabetes, pero no es lo único. No se da tratamiento solo para la diabetes al paciente de diabetes. Se le da un tratamiento para su presión arterial y tratamiento para los lípidos. Y luego, si tiene antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, si ya se ha infartado o tiene insuficiencia renal, tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 70, hay que utilizar fármacos específicos en estos casos, que por suerte no son la mayoría, ni siquiera son más frecuentes. Esta es la actualización del mismo consenso que habíamos visto antes, que les empecé explicando, de empezar con metformina, en el cual ya se empieza a hablar de que estos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o daño renal con clearance de creatinina menos de 70 deben tratarse de forma diferente. Mientras que los pacientes que no tienen cardiopatía isquémica o enfermedad renal, tengo que buscar cumplir otras metas, ¿ya? No causar hipoglucemia si el paciente ya tuvo hipoglucemia. Bajarle de peso si mi paciente tiene una obesidad importante, desde obesidad grado 2 en adelante. O si no, considerar que el precio de estos fármacos es muy variable. Estos agonistas de GLP-1 cuestan $150 a $200 al mes, igual que los de SGLT2. Y estos inhibidores de SGLT2, los agonistas de GLP-1, todos los tratamientos para la diabetes se dan de manera indefinida. Entonces hay que preguntarse si el paciente va a poder mantener estos tratamientos, ¿ya? El manejo global, entonces, de la guía de ADA dice, fíjese en los pacientes cada 3 a 6 meses. Ustedes van a tener compañeros de sus otros paralelos cuando sean médicos les digan a sus pacientes, no importa, solo tiene el azúcar un poquito alto en la sangre. Ya saben ustedes que ese azúcar un poquito alto querrá decir, no importa, su paciente se va a quedar un poquito muerto, un poquito ciego, un poquito en diálisis, un poquito amputado, ¿no? Luego divide a los pacientes, como ya les dije, a los que tienen enfermedad cardiovascular establecida, a los cuales hay que darle agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, y a los demás, pues, tratarles con los diferentes estrategias terapéuticas que tenemos. Ustedes más o menos van a aprender todas las estrategias previas. Por supuesto, el paciente está sano hasta cuando se enferma. Un paciente que originalmente puede estar sin tener antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, puede después agregarla. Entonces se tienen que vigilar los factores de riesgo mayores para enfermedad cardiovascular, tratar la hipertensión, la dislipemia, el exceso de peso y reevaluar, porque si se infarta cambia y hay que utilizar preferentemente, no en el ministerio, por lo menos no por ahora, los medicamentos que disminuyen mortalidad. No se olviden lo que les había dicho del tratamiento de la hipertensión arterial. Nunca hay que olvidarse.
Una cosa que no les dije en esa clase, por esto la diapositiva hoy, es que recuerden que si el paciente empieza con presiones arteriales muy, muy altas, mayor a 160-100, entonces hay que empezar directamente con 2 agentes y cambios en el estilo de vida. Mientras que si la hipertensión es moderada, entre 140-90 y 160-100, entonces un solo agente de inicio, como ya saben, un YK o un ARA2, preferentemente un YK, porque en términos de daño renal son mucho más efectivos en disminuir mortalidad. Pero luego lo más importante es que le vuelvan a evaluar a los 3 a 6 meses, a los 3 meses, para ver si llegó a su meta de control de presión arterial, porque si no hay que seguir agregando fármacos para el control de la presión arterial hasta llegar a controlar. Esta es la guía de diabetes mellitus tipo 2 del Ministerio de Salud Pública sobre lo que va a ser nuestra clase de aquí en adelante y lo que ustedes van a aprender y van a aplicar en sus pacientes. Todo paciente con diabetes mellitus tipo 2, desde el diagnóstico hay que hacerle 3 intervenciones. La prescripción de metformina en dosis terapéutica, ya vamos a hablar acerca de eso. Los cambios en el estilo de vida tienen que ser derivados a un nutricionista. Si bien en esta misma clase les voy a dar algunas herramientas generales sobre el tratamiento nutricional de la diabetes, indiscutiblemente, es decir, sin discusión, todo paciente con diabetes debe ser manejado en conjunto entre el médico y la nutricionista, porque la base del tratamiento para la diabetes es la alimentación. Recuerden que llegó a tener diabetes por el exceso de peso y el exceso de peso requiere un tratamiento nutricional, indiscutiblemente. Entonces, empezamos con metformina. Si no llega a mis metas de control glucémico, entonces agrego un segundo fármaco y dado que el costo es del problema, entonces agrego una sulfonilurea. En nuestro país, esta sulfonilurea es la gliclazida. Pero lo primero que tengo que decirle a mi paciente con diabetes es, tiene que hacer dieta. Ahora, si yo le digo a cualquier persona, haga dieta, cualquier persona, ustedes, lo primero que se les va a venir en la mente es, solo voy a poder comer lechugas y tomates, y eso más los tomates tampoco, porque son dulces y tampoco se pueden comer. Y no puedo comer frutas porque las frutas son dulces. ¿Ya? Entonces, le orillan al paciente con sus palabras, hagan dieta a una lección teórica imposible de cumplirse. Es decir, ni siquiera lo van a cumplir, ni lo van a entender, ni lo van a cumplir. ¿Qué es lo que hay que decirle al paciente con diabetes? Que tiene que consumir frutas y verduras en todas las comidas. Normalmente les suelo decir a mis pacientes, mientras más colores tenga su plato, usted más tiempo va a poder ver esos colores, porque la diabetes causa ceguera. Si usted ve un plato blanco y amarillento con arroz y papas solamente, luego se va a quedar ciego y no va a poder disfrutar de los otros colores. Si usted tiene en su plato todo tipo de verduras y de frutas, entonces usted va a seguir viendo todos esos colores. ¿Bien? Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, por lo menos un tiempo corto, sabemos que Ecuador es un país bendecido. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces y no logran entender la magnitud de esto. Les voy a contar y ojalá se acuerden alguna vez. Ven estos 3 choclitos. Si sus mamás se les mandan a comprar 3 choclos, ¿cuánto les dan? Unos 50 centavos. Y es más, 3 choclos por 50 centavos vendría siendo caro. Les digo a ustedes, a los que no son carichinos y no saben, y sí saben comprar, 3 choclos por 50 centavos podría hasta ser caro. Cuando yo vivía en Uruguay, cada uno de estos choclitos podría costar $1 o $2. Y no es una cosa que sucediese en Uruguay, sucedía en Argentina, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa. Las verduras son muy caras en cualquier parte del mundo. Y en nuestro país son muy baratas. Las frutas. En Uruguay, de hecho, las naranjas solo hay en un tiempo en el año, en verano, entre diciembre y febrero hay naranjas, de ahí en el resto del año no hay. Uvas, un racimito de uvas, este racimo de uvas en Uruguay podría costar unos $10 fácilmente, $10. Esta manzanita, en la mitad del año en la que existe, $2 la manzana. ¿Ya? Fresas, no, eso era ya imposible, un lujo. Unas 10 fresitas, unos $3 o $4, unas 10 fresitas. Entonces, el paciente tiene que consumir frutas. Y encima de que son baratas en nuestro país, se les ocurre el hecho de que las
Las frutas son dulces, por tanto no se puede consumir, no puede consumir el paciente con diabetes. Primero, lección de bioquímica básica. Ustedes, chicos reformados que son expertos en bioquímica, ¿no? El azúcar de las frutas no es glucosa monómero, es fructosa. Y resulta siendo que el intestino de los seres humanos no puede transformar la fructosa en glucosa, no se absorbe. Segundo, normalmente ustedes escucharán, tiene que comer fibra, tiene que comer fibra. ¿Qué carajos es la fibra? Entonces van al supermercado y encuentran frascos de fibra. La fibra son las cáscaras de la fruta. La fibra es un carbohidrato complejo que no se puede absorber nuevamente porque no tenemos las enzimas para digerirlas y entonces pasa por el sistema digestivo. No solo que no se absorbe, sino que la fibra absorbe, se le pega a la glucosa y las grasas y se elimina con todo en las heces. Consuma fibra quiere decir consuma frutas enteras con cáscara. No tome jugos. Cuando usted hace un jugo, lo único que está sacando es el agua y el azúcar de las frutas y ahí sí que va a poder absorber glucosa y está botando a la basura la fibra, que es lo que evita que la glucosa suba, que es lo que disminuye de peso. El paciente con diabetes no solo que puede, sino que debe consumir 2 frutas enteras con cáscara por día. Las satánicas uvas, las uvas, doctor, son muy dulces. Sí, cuando se come un racimo, pero como si unos 5 o 10 es equivalente a una fruta, ¿no? Son verdes o son rojas, da exactamente lo mismo, tienen la misma cantidad de fructosa. Mientras más colores tenga el plato, más tiempo va a ver los colores usted, porque no se va a quedar ciego por la diabetes. Disminuir y, si es posible, eliminar los alimentos preprocesados. Todos los que tienen semáforo son alimentos preprocesados. Todos los que tienen semáforos son alimentos preprocesados. Deme un segundito, no se vaya.
Ya, entonces los pacientes con diabetes no deberían consumir alimentos preprocesados, es decir, el semáforo alimenticio del cual ha habido amplias discusiones, no solo que es valioso desde el punto de vista en que el paciente no debe consumir lo que está en rojo, de hecho no debe consumir lo que está en rojo de grasas tampoco, ni de sodio, ni de sal, porque es hipertenso. Es más, ya solo el hecho de que tenga semáforo quiere decir que es un alimento preprocesado y que el paciente no debería consumir este alimento preprocesado. No debería consumir este alimento preprocesado. Y entonces, eso es lo que deberíamos decir al paciente, que consuma alimentos que sean verdaderamente alimentos, que consuma frutas, verduras, que pueda consumirlas. Y otra de los errores frecuentes es no consumir arroz. No es necesario porque, como ustedes han visto, el arroz es parte de un plan nutricional adecuado. Comer 5 veces al día, la dieta hiperfraccionada que se llama, es decir, consumir 5 comidas por día, desayuno, almuerzo, merienda, una colación a la mitad de la mañana, otra colación a la mitad de la tarde, en la medida de lo posible, es el plan de alimentación actualmente. Saltar comidas, no voy a merendar para bajar de peso. Saltar comidas aumenta la liberación de hormonas de estrés, de cortisol, de hormona de crecimiento, de hormonas tiroideas, lo que finalmente va a hacer que aumente el almacenamiento de lípidos. Saltar comidas incrementa de peso, no disminuye. De hecho, para bajar de peso lo que se recomienda es una dieta que no solo que no salte alimentos, que no salte comida, sino que sea hiperfraccionada, que aumente el consumo de comida en porciones, de manera de que uno diría, si como 5 veces al día estoy comiendo más, pero en realidad la cantidad que se come cada vez es menor y la ansiedad por comer también se reduce. Las nutricionistas hacen cálculos para lograr metas de reducción del 5% del peso corporal en 6 a 12 meses y luego una dieta distinta de mantenimiento, calculando cuál es el valor calórico total que debe consumir un individuo y que el 30% provenga de la grasa. Y que consuma al menos 15 gramos de fibra, ya les dije por dónde puede provenir la fibra y son las fuentes más abundantes de fibra. Ingesta controlada, no anulada, de hidratos de carbono complejos y complementado con actividad física por lo menos 30 minutos de lunes a viernes. No es que sea la meta en sí mismo que haga actividad física durante 30 minutos, sino que es por lo menos el inicio. Yo les suelo decir a mis pacientes, usted tiene que caminar a paso rápido. ¿Qué quiere decir a paso rápido? Es un paso en el cual, si usted quiere conversar con la vecina y quiere ponerse a conversar, no puede porque le falta el aire. Ese paso se debe mantener durante 30 minutos. Si es que hace más de ejercicio, mejor todavía. Nuevamente, las nutricionistas podrán hacer una mejor asesoría en cuanto a ejercicio para cada uno de los pacientes con diabetes que sea además individualizado. Esto agregado a prediabetes. Para que ustedes entiendan la magnitud de la diferencia entre los cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Este es el Diabetes Prevention Program, el DPP. El Diabetes Prevention Program, el DPP. En el DPP teníamos pacientes con prediabetes, pacientes con glucosa entre 100 y 125. ¿Qué les hicieron a estos pacientes con prediabetes con glucosa entre 100 y 125? Lo que hicieron en el Diabetes Prevention Program es someterles o dividirles en 3 grupos. Un grupo al que se le hizo intervenciones de los cambios en el estilo de vida con una dieta supervisada por un nutricionista, con una dieta que se acompañaba además de ejercicio también prescrito, ¿ya? Y eso se hizo durante 4 años. El Diabetes Prevention Program es un estudio bien interesante, pero bien poco realista, porque, por ejemplo, les ponían entrenador individual a cada paciente, un personal training a cada paciente, y claro, eso no es la realidad ni del 10% de la población que se pueda pagar un personal training.
¿no? La otra es que podían comprar solo en ciertos lugares y solo ciertos alimentos. Nuevamente, eso es por si no imposible de conseguir. Pero en todo caso, la meta era esta, ¿no? Someter a los pacientes a cambios en el estilo de vida y ver si funcionaba. A los otros pacientes se les puso a recibir metformina y otros pacientes recibían placebo, obviamente placebo de metformina, porque como sabrán no se puede hacer placebo de cambios en el estilo de vida. Eran pacientes con prediabetes y en ellos la meta fue reducir el riesgo de diabetes, disminuir la posibilidad de que el azúcar, de que la glucosa suba hasta darles diabetes. Se le fue la luz. Ya volví. Tuve un problemita en la charla. Bien, entonces, como les decía, aquí vemos como los pacientes que se sometieron a cambios en el estilo de vida fueron los que tuvieron la mayor reducción en la probabilidad de desarrollar diabetes en comparación a los que recibieron metformina y peor aún a los que no recibieron ningún tratamiento. Por cierto, el Diabetes Prevention Program nos mostró primero que los cambios en el estilo de vida no es que no tengan efectos secundarios, duelen, da dolores musculares, y la metformina da alteraciones gastrointestinales. Entonces, cambios en el estilo de vida, funciona, y se ha demostrado hasta el cansancio que funciona. Hay otro estudio famosísimo que no les traje para esta clase, que es el estudio de la Queen, que también muestra cómo los cambios en el estilo de vida mejoran el control glucémico. Cambios en el estilo de vida. Segunda arma que dice la guía del Ministerio de Salud Pública, educación en diabetes. Los que tuvieron la suerte de ir a la rotación, he escuchado decir, explicarle al paciente su enfermedad. Yo siempre le explico todo lo más que pueda. Siempre, todos sus pacientes con diabetes, la diabetes del azúcar alto en la sangre, causa ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, muerte por COVID. El tratamiento disminuye la probabilidad de las complicaciones microvasculares, sobre todo. Información acerca de la enfermedad. Información acerca de las modificaciones de los cambios en el estilo de vida, lo que les he explicado. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué hace el tratamiento que le estoy dando? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Yo normalmente la hemoglobina glucosilada no les explico cuando les diagnostico, sino en la cita de primer control y les digo, mire, la hemoglobina glucosilada mide el promedio de los 2 últimos meses en el azúcar en la sangre, porque la glucosa por sí sola varía muy rápido, ¿ya? Y en los pacientes con insulinoterapia, esto no lo vamos a ver en esta clase, ¿para qué hacer automonitoreo glucémico? Su utilidad y los objetivos de glucemia capilar al que se debe llegar. ¿Ya? Bien, entonces los cambios en el estilo de vida, la dieta, el ejercicio y la educación en diabetes se tienen que dar a todos los pacientes con diabetes. Luego, todo paciente con diabetes va a tener un tratamiento en escalera, es lo que se utiliza actualmente. ¿A qué se refiere el tratamiento con escalera? De hecho, ya les empecé a explicar hace un rato, pero hoy les voy a hacer más explícitos, ahorita les voy a hacer más explícitos. Primero empezamos con monoterapia oral. Si a los 3 meses, ¿se acuerdan que ya les dije que la guía de ADA lo decía? Nos llega a mis objetivos de control glucémico medidos por hemoglobina glucosilada, hago combinaciones orales. La guía del ministerio no da la opción de 3 antibióticos orales, es imposible puesto que no hay 3 en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Entonces lo que se tiene que hacer es oral más insulina y luego estrategias de insulina en múltiples dosis. Lo que sea necesario para controlar la hemoglobina glucosilada del paciente. Ahora, ¿por qué todas las guías dicen que la monoterapia oral es con metformina? La guía ecuatoriana, la de ADA, la de la europea, la canadiense, no les he demostrado, pero todas las guías que ustedes lean, todas dicen que hay que empezar con metformina. ¿Por qué con metformina?
¿Recuerdan que les empecé a explicar el UKPDS? UKPDS es un estudio de un diseño simple en el cual se dividió a los pacientes en dos grupos, control intensivo y control estándar, ¿ya? El control intensivo de los años 90 se conseguía con 3 fármacos que eran los que existían al momento: insulina, sulfonilureas y metformina. Eran los 3 medicamentos que había en ese momento. De hecho, metformina se utilizaba poco en el tiempo del UKPDS y lo que más se utilizaba eran sulfonilureas de insulina, que son los primeros medicamentos para la diabetes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos en los años 90 en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Pero bueno, lo cierto es que en un subanálisis del UKPDS tomaron solo los pacientes que estaban, tomaron a los pacientes, no importaba qué grupo estaban, no encontraba si estaban en intensivo o convencional. Lo único verdaderamente importante era si es que estaban con sulfonilurea e insulinas y se colocó en grupo. Luego los que solo recibieron cambios en el estilo de vida y luego solo los que recibieron metformina. Al cabo de un tiempo hicieron el seguimiento y lo que interesa es la combinación entre terapia convencional, sería dieta, y sulfonilurea o insulina, ¿ya? Y luego terapia convencional versus metformina. Esto, como ustedes pueden ver, es muerte de cualquier causa. Y lo que podemos ver es que al utilizar sulfonilureas de insulina, la mortalidad no cambia hasta probablemente 10 años después, cuando empieza a reducir. Pero cuando yo doy metformina, la mortalidad disminuye desde el primer año de tratamiento. Desde que le empiezo a dar metformina empieza a disminuir la mortalidad, sobre todo la mortalidad de origen cardiovascular. Disminuye la mortalidad. ¿Por qué la metformina es la base del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2? Porque disminuye la mortalidad de los pacientes con diabetes. Disminuye la mortalidad. Y es importante conocer esto, porque visto desde el otro lado, chicos, ustedes que van a atender pacientes con diabetes mellitus tipo 2, si es que ustedes no prescriben metformina o no están prescribiendo metformina dosis terapéutica, le están privando al paciente de disminuir su mortalidad. O dicho de una forma más fácil, el paciente con diabetes tipo 2 que no recibe metformina a dosis terapéutica, le están matando. Y esto ya se sabe desde los años 90. Quiero explorar algunos aspectos interesantes de metformina en esta clase. Primero, dosis terapéutica. Van a ver tristemente que la mayoría de pacientes con metformina están con 500 miligramos por día, que efectivamente, y valga la redundancia, es efectivo. Pero dar 1000 miligramos, 1500 miligramos, esa es la dosis terapéutica que lleva a la mayor reducción de hemoglobina glucosilada. Noten que 2000 y 2500, dice aquí que sería 2550, es más o menos lo mismo, los intervalos de confianza se cruzan. Es decir, que da lo mismo dar 1500 que 2000, que 2550, pero que es claramente diferente que 500. Y ustedes dirán, dar 1000 y dar 1500 es lo mismo. Sí, pero es mejor dar 2000 en relación a 1000. Entonces, la dosis estándar de metformina es 2000 miligramos por día. Hay un par de problemas con esto de dar metformina 2000 miligramos por día, y es las presentaciones. Existe la metformina que le vamos a llamar la metformina normal. Normalmente en las publicaciones que se refieren a este efecto que les voy a explicar, les llaman la metformina de liberación inmediata. La metformina normal tiene una vida media de 8 horas, de manera que se tiene que dar 3 veces al día. Y hay pastillas de 500, de 850 y de 1000. Si yo le quiero dar 2000 miligramos a mi paciente con pastillas de 500, es matemáticamente imposible. Ustedes dirán, le doy 500, 1000 y 500 y suma 2000. Claro, pero hacen un pico en la dosis de 1000, porque la vida media es de 8 horas. Entonces, en la práctica es difícil, por si no imposible, dar 2000. Y lo que se puede dar es 1500, 500 miligramos 3 veces al día. Se puede escalar hasta 2000, pero como ven, el beneficio en términos terapéuticos no es más efectivo que 1500. Cuando yo doy dosis terapéuticas, 1500, entre 1000 y 1500, consigo el mejor efecto terapéutico. Es decir, la metformina se tiene que dar 1500 miligramos, que es lo mínimo que se puede dar en términos de eficacia y en términos de las pastillas y de cómo da la farmacocinética.
¿ya? La metformina no solo logra control glucémico, ayuda a reducir el peso. No es tampoco la gran cosa en términos de reducción de peso, pero sí consigue unos 2 a 5 kilos de reducción de peso. Esto que fue demostrado en el UKPDS, no solo es en el UKPDS, no solo es en los años 90, en los años 2000, en el 2014, en el 2015, se ha seguido demostrando y está claramente demostrado que la metformina disminuye la mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que entonces no darla es aumentar la muerte, matar a mi paciente con diabetes. ¿Por qué disminuye la muerte? Obviamente es disminución de mortalidad cardiovascular. Los análisis que demuestran que se infartan menos los pacientes con diabetes. Aquí quiero hacer una observación antes de olvidarme. En el UKPDS, como en todos los estudios, son pacientes de riesgo cardiovascular diverso. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no tienen riesgo cardiovascular bajo, son de riesgo cardiovascular alto o muy alto, solo por el hecho de tener diabetes. Pero aquí en el UKPDS se ve a pacientes de riesgo cardiovascular extremo, es decir, pacientes con diabetes infartado, y riesgo cardiovascular alto, que sería solo pacientes con diabetes, ¿ya? En ambos grupos hay reducción de mortalidad, en los infartados y en los no infartados. Más adelante me van a entender por qué hago esta aclaración. Pero todos los pacientes con diabetes se benefician de la disminución de la mortalidad con el uso de metformina. Todos los pacientes. Denme un segundito para traer mi cargador. Ya. No solo la muerte cardiovascular, sino también otros efectos de la metformina, ¿no? Muerte por cáncer. Los pacientes que reciben metformina y les da cáncer, y vamos a ver que con ciertos cánceres es especialmente más cierto, pero los pacientes que reciben metformina y les da cáncer, la mortalidad disminuye. La mortalidad por cáncer disminuye si el paciente estaba recibiendo metformina en comparación a si ni siquiera tenía diabetes, ¿ya? Esto es especialmente cierto en cáncer de pulmón. Noten que todo lo que les estoy mostrando son metaanálisis, la cúspide de la evidencia. En cáncer de endometrio, también disminución de la mortalidad si el paciente recibía metformina, o sea, si tenía diabetes y recibía metformina en comparación, insisto, a que ni siquiera haya tenido diabetes. Pacientes con el riesgo de demencia. Los pacientes con diabetes tienen menor riesgo de demencia si es que utilizan metformina en comparación a los que no utilizan metformina. Que aquí hay un cuadro de diferentes estrategias terapéuticas para la diabetes, ¿no? Aquí no utilizaban ningún antibiótico oral, probablemente ni siquiera, no, probablemente, incluye pacientes que ni siquiera tenían diabetes. Aquí los pacientes con metformina y del otro lado, para que entiendan mejor, los pacientes con insulina. Mientras más oscuro es el color, mayor la demencia. Los pacientes con insulina son los que mayor riesgo de demencia tenían y esto se debe a mayor frecuencia de las hipoglucemias. Pero noten que los pacientes que recibían metformina tenían menor incidencia de demencia, incluso en comparación a los pacientes que ni diabetes tenían, ¿ya? Noten que los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4, vamos a ver, este grupo farmacológico también tienen un perfil muy favorable en términos de demencia. Si el paciente está recibiendo metformina y le da sepsis de origen neumónico
o sea, de origen pulmonar, de origen abdominal, de origen urinario, de piel y partes blandas, de cualquier causa de infección que les da sepsis, si recibían metformina, tenían diabetes, recibían metformina, tienen menor mortalidad en comparación a los pacientes que ni metformina recibían. Nódulos tiroideos, no sé si están en la unidad de tiroides con el doctor Fierro, pero los pacientes que recibían metformina también tienen reducción en el tamaño del nódulo tiroideo y en los volumen y el valor de TSH. Tuberculosis, si el paciente tiene diabetes y tuberculosis, tiene diabetes, tiene menor riesgo de desarrollar tuberculosis y menor mortalidad por tuberculosis en comparación a los pacientes que no reciben metformina. Y por supuesto, pues chicos pandémicos, los pacientes con COVID que reciben metformina, tienen menor probabilidad de morir. Por supuesto que no es indicación para el COVID dar metformina, pero si tiene el paciente diabetes y está recibiendo metformina, pues están disminuyendo el riesgo de muerte. Entonces, la metformina es buena hasta para el pan. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos, por lo menos teóricos, porque en realidad no se han demostrado muchos de estos efectos. O sea, esto está demostrado, con todo esto de metaanálisis. Pero los mecanismos de acción por los cuales hay esta reducción de mortalidad en diferentes aspectos, estos son los teóricos que no hay estudios claros que no han demostrado. De hecho, si ustedes van a cualquier libro de farmacología, les van a decir que la metformina actúa inhibiendo la gluconeogénesis hepática, es lo único que sí se ha demostrado. Pero en realidad, inhibir la gluconeogénesis hepática es una de las cosas menos importantes que hace la metformina en términos de reducción de mortalidad y de todos estos eventos que hemos visto. Recuerden este gráfico que les dije, esto es del Diabetes Prevention Program, pacientes que ni siquiera tenían diabetes todavía, que tenían prediabetes y se sometían a cambios en el estilo de vida, metformina o placebo, y se demostró que los cambios en el estilo de vida eran mejores en reducción del riesgo de desarrollar diabetes en comparación con metformina, y ni que hablar con comparación con placebo. También les dije que fue un estudio de 4 años que llevó a los pacientes a circunstancias irreales, ¿no? En personal training, las listas de compras, el seguimiento estrecho. Después de los 4 años les dejaron a su libre albedrío y vemos cómo los pacientes perdieron el beneficio de los cambios en el estilo de vida, perdieron en realidad la magnitud del beneficio de los cambios en el estilo de vida, y que después de 10 años, a los 15 años de que se empezó los cambios en el estilo de vida, se parecía mucho más metformina a cambios en el estilo de vida, ¿ya? En comparación a placebo. Ahora, claro, hubo una pérdida súper importante de pacientes, y esto se debe a que el estudio terminó aquí, y esto solo fue un seguimiento posterior de eventos, ¿no? Pero en todo caso se ve la tendencia de que cambios en el estilo de vida de metformina venían siendo específicos en disminución de mortalidad. Entonces, nuestro primer tratamiento, metformina, ¿disminuye la mortalidad? Sí, y por muchas vías, y es bueno hasta para el pan la metformina. Ahora, y antes de olvidar, ¿cómo prescribir metformina? Esto es uno de los puntos más importantes, probablemente la clase o los 2 minutos más importantes de todo este semestre que les pueda dar endocrinología. Aprender a prescribir metformina. La metformina da diarrea, tiene una intolerancia gastrointestinal súper importante. Se debe dar cada 8 horas y, dado con las comidas, disminuye el riesgo de estos eventos gastrointestinales. Entonces yo pongo en la receta metformina 500 miligramos, una con el desayuno, una con el almuerzo, una con la merienda, y me voy feliz a mi casa diciendo he salvado una vida. Después de unos 3, 4, 5 días, el paciente regresa y se acuerda de mi mamá, de la mamá de mi mamá y de la mamá de la mamá de mi mamá, porque da diarrea, y diarrea intensa y dolor abdominal intenso en 1/3 de los pacientes, en 1 de cada 3 pacientes, ¿ya? Entonces ahí se acabó todo, el paciente nunca más va a tomar metformina, y en vez de salvar una vida he conseguido que me insulten, peor que árbitro de fútbol, y además he conseguido que el paciente nunca más se quiera adherir a metformina. ¿Cómo hago para evitar la intolerancia gastrointestinal?
Hay dos cosas que se pueden hacer, una baratita y una no tan barata, medio carelis en realidad. La baratita, empezar con dosis bajas. En la misma receta de metformina, 500 miligramos pongo. Desde el día del inicio del tratamiento, por 2 semanas, una tableta con la merienda. ¿Por qué con la merienda? Primero, porque con la comida disminuyen los eventos gastrointestinales. Segundo, si me va a dar diarrea, prefiero estar en mi casa que en clases, suponiendo que ustedes fueran personas normales y fueran a clases en la universidad, o trabajando, suponiendo que a estas alturas de la vida muchos de sus coetarios ya están trabajando, pero como ustedes son personas medio normales, entonces no entienden muy bien, pero en todo caso entenderán la lógica que es más fácil que me dé diarrea cuando esté en la casa, a pesar de que me haga pasar una mala noche, a que esté trabajando. Tengo que prevenirle al paciente, por cierto, le puede dar diarrea. Tome la pastilla, el cuerpo se acostumbra, el sistema digestivo se acostumbra y entonces se pierde la diarrea. Al cabo de 2 semanas, una con el almuerzo y una con la merienda, perdón, una con el desayuno y una con la merienda. Ahí si ya no tengo pierde, pues tengo que ponerle con el desayuno porque si no estaría juntando la acción de la metformina y el problema es que la diarrea es una diarrea osmótica porque la metformina, el comprimido mismo absorbe mucha agua y eso causa diarrea y causa irritación colónica. Desayuno y merienda, 2 semanas. Y luego al mes de que empecé ya está el paciente desayuno, almuerzo, merienda. Con esta estrategia el 90% de los pacientes no va a tener intolerancia gastrointestinal. Yo me plazco de poder decir que he prescrito metformina, he salvado vidas por lo menos de unos 1.500 a 2.000 pacientes. Y solo tengo 3 pacientes que no toleraron la metformina. La segunda opción, que no quita la una de la otra, es decir, no quita que de todas formas empiece con dosis baja y vaya creciendo, es dar metformina de liberación prolongada. La guía lo dice y está en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Tiene menor riesgo de eventos secundarios. Y lo más interesante es que metformina de 1.000 de liberación prolongada. Recuerdan que la dosis terapéutica máxima efectiva era 2.000, pero les dije que no es posible con pastillas de 500, sí es posible con 1.000 de liberación prolongada. Y de hecho es lo que yo normalmente utilizo, 1.000 de liberación prolongada. Les empiezo con una tableta en la merienda por 2 semanas y luego una con el desayuno y una con la merienda 2 semanas y ya está. 3 pacientes de 1.500 que han hecho intolerancia gastrointestinal y que no pueden recibir metformina. Entonces, primero, prevenir al paciente. Segundo, empezar con dosis bajas y titular. Y tercero, utilizar metformina de liberación prolongada si es que definitivamente hizo intolerancia gastrointestinal. Ahí estoy salvando la vida de mis pacientes. Si ustedes acaban de aprender a salvar la vida de mis pacientes. Claro que supongo que como ustedes... pero ustedes ya no tienen esas clases ridículas de farmacología que tenían antes, que no les enseñaban nada útil. Ya me acordé de ustedes. No son los chicos reformados. Iba a hacerles un chiste, pero no iban a entender. Así se aprende la endocrinología y todas las ciencias clínicas, no como se aprendía antes. En fin, así se prescribe metformina. Ya les expliqué por qué, les mostré la evidencia científica que les sostiene y les enseñé a prescribir. Cuando ustedes vean a un paciente que recibe 500 miligramos de metformina QD, le dicen, pobrecito. ¿Tiene una hemoglobina glucosilada en objetivo? Sí que bueno, pero no está disminuyendo su mortalidad cardiovascular. Se va a morir igual, se va a infartar igual, se va a morir por cáncer igual, se va a morir, le va a dar tuberculosis y se va a morir igual, le va a dar COVID y se va a morir igual. La dosis efectiva de metformina es 1.500 miligramos por día. Esa es la dosis efectiva. Luego, puede que no sea suficiente para lograr mis metas de control glucémico. Es decir, no se va a morir, pero si sigue con la hemoglobina glucosilada por encima del objetivo, se va a quedar ciego en diálisis o amputado. Tengo que hacer algo para evitar que se quede ciego en diálisis amputado. Y la guía, cualquiera que ustedes lean, dice, agrega un segundo antidiabético oral. Yo no diría, como les había dicho, disminuyo la glucosa y disminuyo la mortalidad. Naranjas chinas, como decía mi hijo. Neutro, 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 neutro. Ya les voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero neutro. La mayoría de medicamentos que tenemos para la diabetes no disminuyen la mortalidad. Tampoco la aumentan, porque de hecho existía un medicamento que se llama rosiglitazona, que disminuía la glucosa en sangre, mejoraba la hemoglobina glucosilada y aumentaba la mortalidad, ¿no? Una de esas cosas de los errores de la medicina. Entonces, los nuevos antibióticos orales no disminuyen la mortalidad, pero disminuyen la hemoglobina glucosilada y eso
como sabemos del UKPDS y de muchos otros estudios, disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente de, ¿cómo se llama esto? De retinopatía. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, pero EMPA-REG, OUTCOME y LEADER, el estudio con liraglutide y con empaglifosina dice superior a placebo en la disminución de la mortalidad cardiovascular, el MACE de 3 puntos. Sí, pero no. Como vamos a ver más adelante, esto solo es en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida. En términos generales, en pacientes que ya se infartaron. Por eso, hace un rato les dije que metformina disminuye la muerte en todos los pacientes, mientras que los otros medicamentos disminuyen solo en los pacientes de más alto riesgo, que no es poco, pero el médico general, en términos generales, no trata pues un paciente de alto riesgo cardiovascular. No van a tratar un paciente infartado, digo, por ahí capaz que sí, pero no van a ser su mayoría de pacientes. La vasta mayoría de pacientes son pacientes no infartados, que no quiero que se infarten. Y entonces ahí metformina les da goleada a todos los medicamentos otros. ¿Qué otros medicamentos tenemos? ¿Se acuerdan del efecto incretina? ¿Se acuerdan que cuando le damos la glucosa por vía oral, un paciente libera más insulina que cuando se da por vía intravenosa? ¿Ya? Esto se da porque el sistema digestivo produce varias hormonas y está involucrado activamente en varios elementos de la regulación de la glucosa. De hecho, en el sistema digestivo es por donde entra la glucosa a la sangre y ahí nomás ya tenemos una gran regulación. Cuando nosotros comemos, recibimos lo que llamamos una comida mixta, una combinación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Nuestro tubo digestivo, las células intestinales, sobre todo las del intestino delgado, secretan GLP-1. Este GLP-1 estimula la liberación de insulina, pero en 3 a 5 minutos es inactivado por una enzima que se llama la dipeptidilpeptidasa tipo 4, que le transforma en GLP-1 inactivo y ya no sirve. Ya no estimula ni potencia la liberación de insulina. Existen 2 formas de actuar sobre este eje. El primero es inactivar a la dipeptidilpeptidasa tipo 4. Los inhibidores de la DPP4 evitan la inactivación del GLP-1 y este se queda en sangre y estimula la producción y liberación de insulina. No es, por cierto, el único efecto que tienen, sino que en los inhibidores de DPP4 no solo que aumentan la liberación de insulina, sino que disminuyen el glucagón. Recuerdan que el glucagón es la hormona que aumenta la glucosa en sangre. Y no solo tiene efectos pancreáticos, sino que también tiene efectos en otras partes del cuerpo. Los inhibidores de DPP4 estimulan la liberación de insulina, no producen insulina. Y eso explica por qué no causan hipoglucemias, que es uno de los efectos más graves y más frecuentes de las sulfonilureas y de la insulina. Ahorita me doy cuenta que le faltan unas diapositivas a esta presentación. Pero bueno, terminemos este diálogo, me regreso. La vildagliptina tiene menos efectos adversos gastrointestinales. De hecho, sería una de las opciones en estos 3 de 1.500 pacientes que tuve con intolerancia gastrointestinal porque disminuye ese riesgo. Pero sobre todo disminuye las hipoglucemias, que son de los eventos adversos más frecuentes y graves del tratamiento de la diabetes. Y además disminuye el peso, levemente, unos 2 kilitos por ahí en el mejor de los casos, pero tiene algún beneficio los inhibidores de DPP4. De estos tenemos la linagliptina, que se da 5 miligramos QD, una sola dosis, no hay varias dosis, 5 miligramos QD. ¿Ya? Tenemos sitagliptina, vildagliptina y me falta una, y saxagliptina. ¿Ya? Vildagliptina es el más antiguo y el más barato y se da 50 miligramos 2 veces al día. Hay pastillas de vildagliptina con metformina, 50 miligramos de vildagliptina con 850 o 1000 miligramos de metformina, diseñados para darse 2 veces al día en una sola tableta. De hecho, ya hay el original y 2 genéricos a falta de una. Es el inhibidor de PP4 más barato, la vildagliptina, por este hecho de que ya tiene genéricos. Uno de los genéricos cuesta la 5ª parte que el original. No, la 10ª parte que el original. En números chuecos, el original cuesta 80 centavos y el genérico cuesta 10 centavos. Una 8ª parte.
Entonces ya es un medicamento accesible, por lo menos por fuera del cuadro, puesto que todavía no está en el cuadro. Inhibidores de DPP4. Espérenme un minutito que quiero agregar algo que se me ha quedado. El segundo medicamento que sí está en el cuadro nacional de medicamentos básicos, que son las sulfonilureas. Mientras sigo descargando, les puedo decir que las sulfonilureas lo que hacen es estimular la síntesis y liberación de insulina. Por eso se les llama secretagogos. Las sulfonilureas son secretagogos, estimulan la secreción de insulina. De estos hay varios tipos. Todavía existe un poco de glibenclamida, pero fue retirado del cuadro nacional de medicamentos básicos. No está en la guía, de manera de que ya tratamos de olvidarnos. Y ahorita lo que tenemos en la guía es gliclazida, en la guía y en el cuadro gliclazida, y también hay glimepirida. La gliclazida es un medicamento súper fácil de utilizar. Se empieza con 30 miligramos por día, una sola vez al día, junto a metformina. No hay pastillas combinadas, por lo menos no todavía, de manera de que se le dan pastillas separadas. El paciente que ya está con metformina 500 miligramos 3 veces al día o 1000 miligramos de liberación prolongada 2 veces al día, no llega a la meta de control glucémico, entonces le agrego 30 miligramos de gliclazida. Y si no llega a la meta, perdón, si no llega a la meta, entonces lo que hago es agregarle gliclazida 30 miligramos. En 3 meses le vuelvo a controlar, y si tiene la hemoglobina glucosilada por encima de la meta, entonces nuevamente le vuelvo a subir a 60 miligramos. Aunque puedo controlar en 3 meses nuevamente y subirle a 120 miligramos, más que 60 miligramos no suele ser necesariamente más efectivo y por tanto no se suele recomendar. No hay mayor beneficio en dar una dosis más alta. ¿Ya? Entonces, cuando no llego a mi meta con metformina 1500 miligramos por día o 1000 miligramos 2 veces al día, entonces lo que hago es agregar gliclazida. Gliclazida es más efectiva en términos de reducción de la hemoglobina glucosilada en comparación a otros medicamentos, a otros insulinotrópicos como los inhibidores del DPP4, así que es efectiva, ¿ya? Tiene un menor riesgo de hipoglucemias en comparación con otras sulfonilureas y otros factores insulinotrópicos. Este es uno de los estudios más interesantes. Este fue el estudio a partir del cual, estos dos que les voy a mostrar a continuación son los estudios a partir del cual se incluyó gliclazida en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Yo fui el que dio la asesoría para que eso sucediera y el que puse a gliclazida en la guía de diabetes del ministerio. Y esto es que gliclazida se parece mucho a los otros inhibidores de DPP4 en términos de producción de hipoglucemia. Y de hecho, en este metaanálisis en red, nos demuestra que la gliclazida disminuye la mortalidad en comparación a todas las otras sulfonilureas. Gliclazida disminuye la mortalidad, pero en comparación a las otras sulfonilureas. No es una comparación justa y no tiene nada que ver con metformina disminuyendo la mortalidad, puesto que las otras sulfonilureas pueden y aumentan la mortalidad. Entonces, gliclazida tiene un perfil favorable en este aspecto y por eso está en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Como les dije, si no llega a la meta de control glucémico, se le agrega gliclazida, 30 miligramos por día. Luego de 3 meses le vuelvo a medir hemoglobina glucosilada. Si no llega a mi meta, le agrego a 60. Y si no llega, pues le aumento insulina NPH. Y de ahí si vamos al último grupo que vamos a revisar ahora, que son los agonistas de SGLT2. Recuerden que el riñón filtra glucosa y que luego tenemos cotransportadores sodio-glucosa que permiten la reabsorción renal de glucosa y de sodio. Lo que se hace es bloquear estos cotransportadores, evitar que la glucosa sea reabsorbida. Y si no es reabsorbida, se queda en la orina y se elimina por la orina. Lo interesante del detalle es que se pierde glucosa y se pierde sodio, y esos son dos elementos altamente nocivos en el paciente obeso, con diabetes e hipertensión. Los inhibidores de SGLT2 tienen efectos también directos en el cardiomiocito y por eso se han utilizado
en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o falla cardíaca con una tasa, con un filtrado, pues una fracción de eyección menor al 60% o un clearance de creatinina menor al 70%, se debería considerar un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Porque los grandes estudios hechos por la industria, por cierto, por si acaso, para los que sí aprendieron farmacología básica, estos fueron hechos por la industria, demuestran que hay reducción de la mortalidad. Pero todos estos estudios, disminución de la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y en aquellos con disminución de la tasa de filtrado glomerular. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todos estos estudios fueron hechos en pacientes con cardiopatía isquémica establecida, con pacientes infartados, todos con pacientes infartados. Luego tenemos los agonistas de GLP-1, que son GLP-1, ¿no? Recuerden que los otros eran los inhibidores de DPP-4. Esto es GLP-1 mismo, inyectado, modificado, inyectado. Son súper variables. Tenemos lixisenatide, liraglutide, semaglutide, exenatide, albiglutide, dulaglutide y así todos los glutides que se les ocurra. ¿Ya? ¿Qué es lo más interesante aquí? Que hay algunos que son químicamente similares al GLP-1 nativo. Por ejemplo, tenemos al liraglutide y semaglutide, y tenemos otros que son derivados de una molécula conocida como exendina 4. La exendina 4 es la versión animal del GLP-1. ¿Ya? Se les encontró en unos monstruitos de Gila, que fue como se descubrió este mecanismo de acción de control glucémico. Los derivados de GLP-1 han demostrado disminución de las muertes de cualquier causa. ¿Ya? Los derivados de la exendina no disminuyen la mortalidad de cualquier causa. Y eso es muy interesante tener en cuenta. Por eso, estos también se pueden utilizar. Lo interesante de estos, lo curioso de estos es que son inyectables, por lo menos hasta ahora. Si bien existe semaglutide oral, todavía no hay en el Ecuador y es muy limitado en todo el mundo, puesto que está recién entrando al mercado. Inyectables. Disminuyen de peso increíblemente. Pueden bajar hasta un 5% del peso los agonistas de GLP-1. Y vienen solos y en inyecciones combinadas con insulina. Esto como una curiosidad general, porque no solo que no están en el cuadro, sino que estos sí deberían ser prescritos por endocrinólogos, no tanto por el medicamento, sino por la población target. Esto es para pacientes con diabetes infartados, que ellos sí deberían ir al endocrinólogo. Esta diapositiva ya les mostré la clase pasada. El control glucémico disminuye las complicaciones microvasculares originales. Todo lo que hemos visto en esta clase, todos los tratamientos que les he explicado. Pero el control de la presión arterial con el control glucémico, control de la presión arterial es lo que disminuye la mayor cantidad de mortalidad. Impactar en la mayor cantidad de factores de riesgo en el paciente con diabetes, con obesidad y síndrome metabólico. Esto también ya tuvimos clases. La nefropatía, la retinopatía diabética también mejora cuando uno impacta en los lípidos. De hecho, mientras más altos los triglicéridos o más bajo el HDL, mayor también la retinopatía diabética, la nefropatía diabética. El uso de estatinas mejora la nefropatía diabética. No solo evita que se presente como el control glucémico, también lo hacen las estatinas, sino que mejora el daño, algo que el control glucémico no hace. El tratamiento estándar ahora es un manejo multimodal: descenso de peso con cambios en el estilo de vida, control glucémico, control de la presión arterial, uso de estatinas. Así se consigue descensos de hemoglobina glucosilada, descensos de la presión arterial, mejoría en el perfil lipídico, disminución de los triglicéridos, y esto va a impactar en finalmente la disminución de la mortalidad. Y eso es lo que se ha demostrado: disminución de muerte con el control intensivo multifactorial, que es lo que les estoy tratando de enseñar desde el comienzo. No solo mortalidad, sino nefropatía, neuropatía también periférica disminuyen con el control integral. Control glucémico, control de la presión arterial,
Y más que control de la dislipemia, es más bien el uso de estatinas. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿No? Entonces, listo. Nos vemos el jueves. Sí, Doc, el día jueves nos vemos.